Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema explosivo. Sí, amigos y amigas, hoy nos vamos a sumergir en el jugoso mundo de los rumores, los chismes y sobre todo, en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a hablar de una posible boda secreta, de rumores candentes y de todos los detalles que están haciendo arder las redes sociales. Así que si eres fan de las series turcas, si sigues la vida de estos dos actores con pasión, o simplemente te encantan los chismecitos de farándula, este vídeo es para ti. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo, ya sabes. Suscríbete al canal. Dale al botoncito rojo o activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y así estarás siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Ya está hecho. Perfecto. Empecemos. Ahora, ¿de qué va todo esto? Bueno, como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, fueron una pareja en la vida real. Y ¡ay, qué pareja! Su química en pantalla era innegable y, por supuesto, la trasladaron a la vida real. Durante mucho tiempo fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. Su historia de amor, que comenzó en el set de grabación, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La manera en que se miraban, la complicidad que demostraban y la alegría que irradiaban juntos, hicieron que los fans soñaran con un futuro juntos, un final feliz digno de una novela turca. Luego, como suele suceder, llegó el fin. Su relación terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto. El anuncio de su separación fue un golpe duro para todos aquellos que habían invertido tanto en su historia de amor. Las razones de su ruptura, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en gran medida en secreto, alimentando especulaciones y rumores que aún hoy circulan en las redes sociales. ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de agenda? ¿Nuevos amores? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su separación marcó el final de una era para sus fans, que vieron en ellos la encarnación del amor perfecto. Pero, el espectáculo debe continuar. Y en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones nunca duermen. La vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier detalle, por mínimo que sea, puede convertirse en un titular. Los fans, siempre ávidos de noticias, se aferran a cualquier indicio de actividad en las redes sociales, a cualquier comentario en una entrevista, a cualquier fotografía que pueda dar pistas sobre la vida personal de sus ídolos. Y ahora, los rumores apuntan a que podrían haberse casado en secreto. La noticia, o mejor dicho, el rumor, comenzó a circular en las redes sociales hace unas semanas y, como era de esperar, encendió la mecha. Se habla de una ceremonia íntima, casi clandestina, lejos de los focos y de los paparazzi. Una boda a la que solo habrían asistido familiares y amigos muy cercanos. Imagínense la emoción. La sola idea de que esta pareja, que cautivó a millones de personas, pudiera haber sellado su amor en secreto, es algo que hace que a todos nos hierva la sangre. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué pistas tenemos? ¿Qué detalles nos han dado para pensar que esto podría ser verdad? Bueno, vamos por partes. Lo primero y más importante es la ausencia de una confirmación oficial. Ni Kerem ni Hande ni sus representantes han salido a confirmar o desmentir la noticia. Y eso en el mundo de las celebridades es suficiente para que la gente empiece a hablar. Si no lo niegan, es porque puede ser verdad, suelen decir. Y a veces tienen razón. El silencio en este caso ha sido la herramienta perfecta para mantener la intriga y alimentar la especulación. Luego están las pistas que los fans más observadores han encontrado en las redes sociales. Fotos que han publicado cada uno por separado, comentarios enigmáticos, ciertas actitudes que en conjunto han despertado sospechas. La comunidad de fans, siempre atenta a los detalles, ha analizado minuciosamente cada publicación, cada gesto, cada palabra. Su capacidad de observación es asombrosa y a menudo descubren cosas que los medios de comunicación y el público en general pasan por alto. Por ejemplo, hay quienes aseguran haber visto anillos similares en sus dedos. Un anillo de matrimonio es una pista muy buena. Los anillos, símbolos universales de compromiso y amor eterno, se convirtieron en el centro de atención. ¿Son simples anillos de joyería, o representan algo más?
Los fans se apresuraron a comparar fotos, a analizar los diseños, a buscar cualquier detalle que pudiera revelar la verdad. La coincidencia de que ambos usaran anillos similares, aunque en diferentes momentos y en diferentes contextos, alimentó aún más las especulaciones. También se habla de una reciente escapada romántica a un destino exótico que, casualmente, ambos visitaron por separado. ¿Coincidencia? Quizás, pero ¿quién no ama un buen misterio? Los viajes, especialmente los viajes a lugares paradisíacos y románticos, son otro de los elementos que han despertado la curiosidad de los fans. ¿Se encontraron allí? ¿Fue una cita secreta? ¿O simplemente se trató de una casualidad? La posibilidad de que ambos hubieran elegido el mismo destino para sus vacaciones, aunque no se mostraran juntos en las redes sociales, avivó las llamas de la especulación. Y no podemos olvidar las fuentes cercanas. Como siempre en estos casos, aparecen fuentes anónimas que filtran información a los medios. Según estas fuentes, la boda se habría celebrado en algún lugar paradisíaco, alejado de las miradas indiscretas. Se dice que la ceremonia fue sencilla pero emotiva, y que ambos se veían radiantes de felicidad. ¡Ay, qué romántico! Las fuentes cercanas son un elemento fundamental en el mundo del chisme de farándula. Aunque a menudo no se puede verificar su veracidad, sus declaraciones son suficientes para encender la imaginación y alimentar los rumores. En este caso, la descripción de una ceremonia secreta y emotiva, en un lugar paradisíaco, es el cliché perfecto para una boda de ensueño. Pero, ¿qué tan creíble es todo esto? ¿Es posible que Kerem y Hande hayan decidido casarse en secreto? Bueno, hay que ser realistas. En el mundo de la farándula, los rumores son pan de cada día. Muchos se quedan en eso, en simples rumores. Pero también hay casos en los que los rumores resultan ser verdad. Y en este caso hay varios factores que podrían hacer que esta teoría tenga sentido. Primero, ambos son muy discretos con su vida privada. Tanto Kerem como Hande siempre han preferido mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Han sido cuidadosos con las fotos que publican, con las entrevistas que conceden, y siempre han evitado exponer su intimidad. Kerem con su personalidad reservada y su aversión a la sobreexposición, y Hande con su elegancia y su discreción, siempre han sido reticentes a compartir detalles de su vida personal. Así que la idea de una boda secreta encaja perfectamente con su personalidad. Segundo, la relación entre ellos es muy especial. A pesar de haber terminado su relación sentimental, se sabe que se siguen queriendo y respetando. Han demostrado ser amigos, han seguido trabajando juntos y han hablado maravillas el uno del otro. Esta madurez en la relación, este cariño que persiste a pesar de la separación, es algo que el público valora y admira. Han demostrado que es posible mantener una relación amistosa después de un romance, y eso los hace aún más queridos por sus fans. Esto sugiere que el cariño y el amor que sintieron en su momento no han desaparecido por completo. Y, ¿quién sabe? Quizás con el tiempo la chispa del amor volvió a encenderse. La posibilidad de una reconciliación, de un nuevo comienzo, es algo que los fans siempre desean. Tercero, ambos están en un momento de sus carreras en el que podrían tomarse la libertad de hacer lo que quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Ya son dos estrellas consolidadas, con una legión de fans que los adoran. Han demostrado su talento y su valía, y no necesitan estar constantemente bajo el escrutinio público. Su éxito profesional les da la libertad de vivir su vida personal como deseen. Han alcanzado un estatus en la industria que les permite tomar decisiones sin la presión de tener que agradar a todos. Así que, ¿por qué no casarse en secreto y disfrutar de su felicidad sin presiones? Pero, ojo, no todos son flores y corazones. También hay algunos factores que nos hacen dudar. Lo primero es que no hay pruebas concretas. Las fotos que circulan son vagas, los comentarios son ambiguos y las fuentes son anónimas. Todo esto puede ser fácilmente producto de la especulación y de la imaginación de los fans. La falta de evidencia sólida es el principal obstáculo para creer en el rumor. Sin fotos claras, sin testimonios directos, sin confirmaciones oficiales, es difícil asegurar que la boda haya tenido lugar. Segundo, la agenda de ambos es muy apretada. Están trabajando en nuevos proyectos, tienen compromisos profesionales y viajes constantes. La vida de las celebridades es un torbellino de actividades, y encontrar tiempo para planificar una boda en secreto con todos los preparativos que conlleva, podría ser un desafío.
La logística de una boda secreta, con la necesidad de mantenerla alejada de los medios y de los curiosos, podría ser complicada. ¿Tuvieron tiempo de planificar una boda en secreto? Es posible pero difícil. Tercero, y quizás lo más importante, no han mostrado ningún tipo de señal que sugiera que estén juntos. Si realmente se hubieran casado, ¿por qué no haber filtrado alguna foto, un mensaje, algo? El silencio, aunque puede interpretarse como una confirmación implícita, también puede ser una forma de mantener la intriga y generar más atención. La falta de evidencia visual de cualquier tipo de interacción pública que sugiera que están juntos es un factor que genera dudas. Si realmente se hubieran casado, no se habría filtrado alguna foto, algún comentario, alguna señal que confirmara el rumor. El misterio en este caso podría ser más intencional que fortuito. En resumen, la posibilidad de una boda secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es intrigante, pero por ahora, es solo un rumor. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco hay una negación rotunda. La verdad, como suele suceder, probablemente la sabremos con el tiempo. La incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la especulación. El misterio, la intriga, la posibilidad de un final feliz para esta historia de amor, son elementos que cautivan a los fans y los mantienen pegados a las redes sociales, a la espera de una confirmación, de una señal, de cualquier pista que revele la verdad. Así que, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Pues, seguir especulando. Seguir analizando las fotos, los comentarios y las entrevistas. Seguir atentos a las redes sociales, porque en cualquier momento podría aparecer la noticia que confirme o desmienta el rumor. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo. La comunidad de fans, siempre activa y apasionada, seguirá investigando, analizando, debatiendo, esperando ansiosamente la verdad. La especulación es parte del juego, y es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de los rumores sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pistas, hemos debatido las posibilidades y hemos disfrutado de la intriga que genera esta posible boda secreta. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que se casaron en secreto? ¿Creen que todo es un invento? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías y debatamos juntos. Me encanta leerlos. La interacción con los fans es una parte fundamental de este canal. Sus comentarios, sus opiniones, sus teorías enriquecen el contenido y crean una comunidad activa y participativa. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de Kerem y Hande, con todos los que amen el chisme y las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.